Buen día para todos ustedes, muchachos. Hoy vamos a trabajar de nuevo nuestra física con un buen ánimo. Tenemos el concepto de trabajo. Trabajo lo tenemos a diario en nuestra vida cuando tenemos que ir a una empresa o hacer algo en la casa. Sin embargo, aquí en física lo consideramos desde otro punto de vista, teniendo en cuenta nuestras variables que hemos aprendido. Una de las cosas importantes, la fuerza y el desplazamiento. Entonces, muchachos, vamos a mirar cómo con un bloque de madera se puede observar esa parte. Entonces, miremos. Tengo acá un bloque de madera. Para arrastrarlo se necesita una fuerza. Cuando la fuerza está horizontalmente ahí, estoy haciendo un desplazamiento. Volvamos acá hasta el punto. Tengo que poner un punto bien de referencia para medir bien dónde comienza. Entonces aquí comenzó, es el punto inicial. Y desplazamos nuestro bloque de madera con esa fuerza y lo llevamos hasta un segundo punto. Ahí es el punto final. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros medimos la distancia que hay desde el punto inicial hasta el punto final, estaría la distancia. Y la fuerza, el producto, la fuerza por el desplazamiento nos da el trabajo. En una forma sencilla, cuando no hay ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. En nuestra física, en la mayoría de los libros se toma el trabajo con la letra W, ya que en inglés el trabajo es work. Aquí lo vamos a tomar lo mismo con la letra W. Entonces trabajo es igual a la fuerza, que es un vector, por el desplazamiento, que es otro vector. Esta delta X es desplazamiento. Entonces, dejamos bien clarito acá que esta W es para no escribir la palabra trabajo. Y la letra F es la fuerza que aplicamos. Y el delta X, que lo tomo acá porque es en sentido horizontal, es el vector desplazamiento. Ya tenemos las variables del trabajo. Esto en términos sencillos en física. Nosotros tenemos que aprender a entender que son dos vectores, la fuerza y el desplazamiento son dos vectores, pero al multiplicarlas da un escalar. Y ese escalar ya no tiene un carácter vectorial. Entonces, miremos. ¿Qué unidades tiene el trabajo? Tenemos que la fuerza en el sistema internacional es Newton. Y el desplazamiento en el sistema internacional es metros. Esto, para no escribir Newton por metro, se dice julios. O sea, esto es julios. Un Newton por metro es igual a julios. En el sistema CGS, el trabajo, tenemos que la fuerza son dinas. Y el desplazamiento centímetros. Entonces tenemos que dinas por centímetros me da ergios. Dos unidades que tenemos ahí. Sistema Internacional de Medidas es este. Primero, Sistema Internacional de Medidas. Y el segundo sistema CGS, que es centímetro, gramo, segundo. Ahí tenemos las unidades de trabajo en los dos sistemas. Continuando con nuestro tema, el trabajo tiene que ver con una fuerza y su desplazamiento. Sin embargo, la fuerza no siempre la hacemos en sentido horizontal. Aquí ya estoy con un gráfico diferente. Entonces notemos que no está en este sentido horizontal, sino que ya está elevado hacia arriba la fuerza. Esa fuerza forma un ángulo con la horizontal. En este caso, ese ángulo es llamado alfa.
Y en el momento que jalo esto, pues de lógico que va a haber el mismo desplazamiento. El desplazamiento sí lo vamos a tener. Pero la fuerza y el desplazamiento tienen que estar en el mismo sentido. Por eso lo estoy colocado de azul, para que nos demos cuenta de que es importante que la fuerza y el desplazamiento estén en el mismo sentido. De lo contrario, no podemos trabajar directamente estas operaciones. Primero tenemos que hacer la conversión de esa fuerza que forma un ángulo con la horizontal, trasladarlo con esta función de la función coseno para que nos quede en sentido horizontal. Entonces nos quedó la fuerza en X es igual a la fuerza aplicada por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo que se forma entre la parte del desplazamiento y la fuerza. Ahí ya tenemos la fórmula más completa de trabajo, porque vea que haría trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Ahí lo tenemos con la gráfica bien claro. Y les dejo bien clarito, cuando la fuerza y el desplazamiento están en el mismo sentido, que es lo que les decía, el trabajo va a ser sencillo, que lo que les dije al comienzo. O sea que nos queda aquí directamente sin el ángulo cuando la fuerza y el desplazamiento están en el mismo sentido, o sea que ahí no tenemos sino que ver que el ángulo es de 0 grados. ¿Por qué? Porque está en el mismo sentido la fuerza y el desplazamiento. Decimos porque el coseno de 0 es 1. Entonces, esto que está en el mismo sentido quiere decir que vale 1. Por esto, pues queda esta fórmula acá, como la tenemos cuando el coseno vale 1. Viene otro caso, cuando la fuerza está totalmente hacia arriba, pero vamos a hacer un desplazamiento horizontal. Ahí no hay trabajo. Entonces, estoy hablando clarito. Cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, no hay trabajo. Vamos a ver por qué. Entonces, tenemos que se va a desplazar el bloque en ese sentido. La fuerza la hacemos ¿hacia dónde? Hacia arriba. Esa fuerza aplicada la hacemos hacia arriba. Y el desplazamiento va a ser en sentido horizontal. El desplazamiento. El ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento es de 90 grados, que es lo que llamamos ángulo perpendicular dentro de esta cuestión. Perpendicular es que forma 90 grados entre los dos. Y el coseno de 90 grados es igual a 0. Y todo lo que se multiplique por 0, pues no hay nada, queda 0. Entonces tendríamos que esto, 0, por todo esto nos da 0. Trabajo en este caso, estoy hablando claro, es igual a 0. Es una forma muy sencilla de explicar por qué el trabajo es 0 cuando la fuerza es hacia arriba y el desplazamiento horizontal. Eso no se debe olvidar. Entonces, cojo un bloque así. Estoy haciendo la fuerza hacia arriba para que no se caiga. Lo llevo así, vea, no lo estoy subiendo. Ahí no he hecho trabajo. Trabajo es que suba el bloque, ahí sí estoy haciendo la fuerza hacia arriba y el desplazamiento hacia arriba. Ahí hay trabajo. Que bajo el bloque, la fuerza va en el mismo sentido, el desplazamiento en el mismo sentido, hay trabajo. Esas son cositas sencillas que deben quedar dentro de lo que estamos hablando de trabajo. Esa parte es muy fundamental para que ustedes entiendan bien por qué el trabajo es 0 cuando la fuerza es perpendicular. Ahí les quedó bien demostrado porque la función coseno es algo clave dentro de esta parte que estamos hablando del trabajo. Aquí vamos a tomar un ejemplo para ver la parte del trabajo. Tenemos que el bloque de madera del ejemplo se desplaza 10 metros horizontalmente. Si aplicamos una fuerza de 20 newtons en el mismo sentido, ¿cuál fue el trabajo realizado? Quiere decir que la fuerza y el desplazamiento tienen un ángulo de 0 grados, o sea, no hay problema ahí, nos queda la fórmula sencilla como le hemos dicho. Entonces, el desplazamiento 10 metros, la fuerza 20 newtons
Miramos, todo está en el sistema internacional, no hay problema. Podemos pasar a la siguiente fase, que es mirar qué fórmula nos sirve. Trabajo igual fuerza por desplazamiento. Entonces la fuerza 20 newtons por el desplazamiento, que son 10 metros. Conclusión, el trabajo realizado me queda 200 julios. Esa es la respuesta ahí. Como vieron, está fácil de hacer. Podemos hacer muchos ejercicios de esto, inventarnos datos, tener en cuenta que le podemos variar los números y jugar con esto en diferente forma. Esta es una forma sencilla de hacer ejercicios en forma horizontal. Número 2. Una caja se mueve horizontalmente como se observa en la gráfica. ¿Cuál es el trabajo realizado? Entonces aquí nosotros nos podemos ser creativos. Hacemos nuestro plano horizontal. La parte de acá de esto. Voy a colocarle acá ya no una fuerza totalmente horizontal, sino voy a ponerle acá una fuerza de 50 newtons. Y el ángulo que se forma entre esta parte y el eje horizontal, voy a ponerle 30 grados. Ese ángulo de acá lo voy a colocar de verde para que ustedes se den cuenta la parte importante de eso. Y entonces la fuerza en X, que es esta parte horizontal, que es la que tengo que hallar, fuerza en X es igual, ya sabemos la fuerza horizontal, que es algo que debe ser para el desplazamiento, o sea, la fuerza aplicada, que es la de rojo, por coseno de 30 grados. Y ahí ya me queda totalmente bien las cuestiones para esta parte. Vamos a ponerle de que eso se va a desplazar, un desplazamiento total de 100 metros. Va a ser el desplazamiento total. Ahí ya tenemos toda la gráfica. Y entonces ahora vamos a hallar el trabajo. Trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo alfa. En este caso la fuerza 50 newtons, que lo tenemos ahí, por el desplazamiento, que son los 100 metros, por el coseno del ángulo alfa, en este caso que son 30 grados. Y entonces me queda que el trabajo es igual 50 por 100, pues me da 5000. ¿Sí? Esos 5000 ya serían julio, ¿no es cierto? Pero tengo que mirar que el coseno de 30 grados en la calculadora me da 0,86. 0,86. Y fácilmente puedo hacer esto. 5 por 6, 30. 5 por 8, 40. 43. Y agrego los 3, 0, 2, 3. Pero aquí debo correr dos decimales. O sea que esto me quedaría 4300 julios. Fácilmente lo hice en una forma sencilla. 4300 julios. Me quedó ese trabajo. Ahí nos damos cuenta cómo las cosas se pueden hacer teniendo en cuenta un ángulo con la parte del movimiento. Esa parte es importante, tener en cuenta el ángulo que se forma entre el desplazamiento y el vector de la fuerza. Algo importante que no hay que olvidar, porque de lo contrario estaríamos multiplicando ese número 50 por el desplazamiento y ahí no nos queda bien el trabajo, porque eso es algo importante tener en cuenta, que esta fórmula es algo que cambia ahí dentro de esa parte del trabajo. Número 3. Una persona sube un bulto de cemento de 50 kilogramos hasta una altura de 3 metros. ¿Cuál es el trabajo realizado? Entonces notemos que la fuerza va en el mismo sentido del desplazamiento. Pero en este caso notemos que la fuerza es el peso del bulto de cemento. Y sabemos que peso es igual a masa por gravedad. La masa 50 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. O sea que esa fuerza nos quedó igual a 490 newtons. El desplazamiento, en la altura, que
que son los 3 metros, ahí lo tenemos. Nos vamos a la fuerza, al trabajo. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. La fuerza ya la calculamos, 490 newtons por la altura, que son los 3 metros, todo en el mismo sentido. Nos queda fácil, no hay que meterle ninguna otra expresiones. Y al multiplicar nos dio que el trabajo es igual a 1470 julios. Ahí nos damos cuenta que el desplazamiento y la fuerza están en el mismo sentido, por lo tanto hay trabajo y esta es la respuesta. Podemos nosotros practicar mucho redactando ejercicios de esta parte de trabajo. Entonces les dejo como tarea redactar 6 ejercicios de aplicación a trabajo en física y solucionarlos, teniendo en cuenta que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo alfa. Hagamos variación de esos trabajos así como hicimos los ejemplos. Y podemos nosotros incluso hacer cosas mezcladas dentro de esa parte, cambiándole valores y practicando esta parte de lo que les he dicho del tema de trabajo. Nos vemos en un próximo video.